La ambición de Conor McGregor por convertirse en presidente de Irlanda se ha topado con un obstáculo enorme, y esta vez no es un oponente en el octágono, sino la propia justicia de su país. Según un informe reciente, el ex campeón de la UFC está en la mira del director de la Fiscalía Pública, quien analiza su posible implicación en los disturbios ocurridos en Dublín en 2023. Todo se remonta a una publicación que McGregor realizó la noche previa a los violentos enfrentamientos en la capital irlandesa. Su mensaje fue breve pero contundente. Irlanda, estamos en guerra. Estas 5 palabras encendieron las alarmas de las autoridades, que ahora investigan si el peleador contribuyó a avivar las tensiones que desembocaron en el caos en las calles de Dublín. El caso está siendo examinado por la Oficina Nacional de Investigación Criminal, que ya ha recopilado pruebas y las ha remitido al director de la Fiscalía Pública. De ser hallado culpable, McGregor podría enfrentar hasta 7 años de prisión por incitación al odio. La situación del irlandés se ha complicado aún más debido a sus recientes declaraciones, en las que ha sido un crítico feroz del gobierno, acusándolo de ignorar las preocupaciones de la ciudadanía y de fallar en sus políticas migratorias. Durante su visita a la Casa Blanca, The Notorious redobló sus ataques, apuntando directamente contra los líderes de su país. Mientras sus seguidores creen que se trata de un intento de silenciar a una de las voces más influyentes de Irlanda, sus detractores opinan que McGregor debe hacerse responsable de sus palabras y sus actos. ¿Será este el golpe final para sus aspiraciones políticas, o logrará salir indemne de este escándalo? Déjanos tu opinión en los comentarios. El excampeón de peso ligero Do Bronx ha sacudido las redes con un explosivo vídeo en su historia de Instagram, dejando claro que está más que listo para otra pelea estelar en el UFC 317. Pero eso no es todo. Oliveira ha lanzado un doble desafío, dirigiéndose directamente a 2 de los nombres más candentes del momento. Por un lado, exigió una revancha por el título contra Islam Makhachev, el hombre que le arrebató el cinturón y a quien quiere destronar de una vez por todas. El brasileño dejó claro que su única misión es recuperar la corona que alguna vez le perteneció. Por otro lado, respondió con contundencia a Ilia Topuria, quien recientemente lo criticó en X tras sus declaraciones de que no le interesa enfrentarse al español georgiano. Do Bronx insinuó que no necesita combatir contra Topuria para demostrar su grandeza, lanzando un mensaje de desprecio que ha sacudido el mundo de las MMA. ¿Veremos a Oliveira medirse nuevamente con Makhachev en una batalla por el oro? ¿O acaso la tensión con Ilia Topuria seguirá creciendo hasta convertirse en un choque inevitable? Déjanos tu opinión en los comentarios. El mundo de las MMA ha quedado en shock tras las recientes declaraciones de Joe Rogan, quien reveló preocupantes detalles sobre el estado físico de Alex Poatan Pereira durante su combate contra Magomed Ankalaev en el UFC 313. Según Rogan, el excampeón de peso semicompleto ingresó al octágono en condiciones que desafiaban toda lógica y resistencia humana, ya que peleó con una mano fracturada y un virus estomacal, factores que sin duda afectaron su desempeño contra el peligroso daguestaní. Pero eso no es todo. No es la primera vez que Poatan demuestra su fortaleza sobrehumana. Recordemos que en su enfrentamiento contra Jiri Prochazka ya había competido con un dedo del pie fracturado y una lesión en la rodilla. De hecho, en aquella pelea su rodilla colapsó al final del combate, evidenciando la gravedad de la lesión. Es impresionante lo que ha logrado en tan poco tiempo, afirmó Rogan. Se ha convertido en uno de los mejores de todos los tiempos en apenas 3 años. A pesar de los obstáculos, Pereira y Ankalaev han acordado una revancha para finales de este año, y con un Poatan completamente recuperado, la historia podría tomar un giro completamente distinto. En su primer duelo, el brasileño adoptó un enfoque más defensivo después del segundo asalto, claramente afectado por sus dolencias. ¿Crees que Pereira logrará vencer a Magomed en la revancha? ¿O el ruso volverá a imponer su dominio? Déjanos tu opinión. La UFC ha decidido desvincularse de 5 peleadores, confirmando una nueva ola de recortes en su plantilla. Algunos fueron liberados debido a una racha de derrotas, otros por disputas contractuales e incluso por cuestiones de dopaje. A continuación, los nombres de los combatientes que, según informes, ya no forman parte de la organización. Armen Petrosyan. La caída de un striker prometedor. El talentoso peso mediano ha sido dado de baja tras encadenar 3 derrotas consecutivas, incluida una dura caída ante Sharamagomedov, que lo dejó en una situación complicada dentro de la división.
A pesar de su destacada habilidad en el striking y su estilo agresivo, no logró revertir su mala racha, lo que llevó a la UFC a prescindir de sus servicios. Marcos Pesão, de Lima, un veterano envuelto en polémica. El experimentado peso pesado de 39 años tuvo una carrera irregular en sus últimos combates. Aunque ganó 3 de sus últimas 4 peleas, incluyendo un nocaut técnico sobre Junior Tafa el año pasado, su trayectoria tomó un giro inesperado cuando fue suspendido por una infracción de dopaje. Este escándalo parece haber sido el factor decisivo para que la UFC optara por romper vínculos con el brasileño. Jalin Turner, un retiro inesperado, el excéntrico peso ligero conocido por su explosivo estilo de pelea, decidió alejarse de las MMA tras su última derrota. Aunque fue considerado una gran promesa en su división, su desempeño reciente y su decisión de retirarse llevaron a la UFC a no renovar su contrato. Montana de la Rosa, un final marcado por el pesaje. La peleadora de peso mosca vio el final de su paso por la UFC luego de fallar en la báscula antes de su combate contra Luana Carolina a principios de mes. Este tropiezo, sumado a un desempeño irregular en sus últimos enfrentamientos, llevó a la organización a tomar la decisión de rescindir su contrato. Estos 5 nombres se suman a una larga lista de peleadores que han sido liberados en los últimos meses, lo que indica que la UFC está en un proceso de reestructuración, buscando nuevas figuras para fortalecer sus divisiones. La comunidad de las MMA se une en apoyo. Este lunes, la leyenda de la UFC y excampeón de peso pesado recibió una condena de 5 años de prisión por un tiroteo ocurrido en 2022. La sentencia llega después de que se declarara no culpable de intento de asesinato y otros cargos, argumentando que su intención era hacer justicia contra un hombre acusado de abusar de un familiar. Sin embargo, el disparo terminó hiriendo al padrastro del sospechoso. La fiscalía buscaba una pena de 30 años o incluso cadena perpetua, mientras que la defensa solicitó libertad condicional. Finalmente, el juez Arthur Bocanegra optó por una sanción menor, reconociendo que, aunque Velázquez debía asumir las consecuencias de sus actos, su familia también había sido víctima de los terribles crímenes que lo llevaron a tomar esa drástica decisión. Velázquez ya ha cumplido 1.283 días entre prisión y arresto domiciliario, lo que podría reducir su sentencia a poco más de un año adicional. Sin embargo, para muchos, este fallo sigue siendo una injusticia. ¿Qué opinas? ¿Crees que Caín merecía esta condena o debería haber sido absuelto? Déjanos tu comentario. Y así está el panorama en el mundo de la UFC. Desde impactantes recortes en la plantilla, peleas que están al borde de concretarse y polémicas fuera del octágono, la emoción en el deporte nunca se detiene. ¿Qué opinas de estas noticias? Déjanos tu comentario y únete al debate. No olvides suscribirte a El Octágono Hispano, activar la campanita y dejar tu like para más contenido de MMA. Nos vemos en el próximo video.